Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy está con nosotros la doctora Patricia González, ella es neuróloga del Instituto Nacional de Neurología. Así es, Manuel Velasco Suárez. Y pues hoy vamos a estar hablando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es también conocido como TDAH. Y pues doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de este tema que pues es muy importante para saber cómo pues identificarlo, ¿no? Yo creo que es como una de las cosas más importantes. Y pues quería ver si primero podíamos empezar hablando pues sobre qué es este trastorno. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y a todo el público que se conecta. Gracias, Abigail. Y bueno, pues sí, hablar de TDAH o como mencionaste, trastorno por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad, aunque la I no está en las letritas, pero también se incluye. Es un trastorno que actualmente la Asociación Americana de Psiquiatría define como un trastorno del neurodesarrollo. Anteriormente este tipo de trastornos estaban en el rubro de trastornos de la conducta y actualmente lo pasaron al capítulo de trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inmadurez en la corteza cerebral a nivel principalmente de la corteza prefrontal, que digamos es la parte más anterior al cerebro y que nos da características que nos hacen diferentes de los primates, ¿no? Entonces es interesante, cuando hablamos de TDAH, pues hablamos principalmente de características que se relacionan justamente características de falta de atención. Por ejemplo, yo te quiero leer aquí, es una persona que quizás no presta atención a los detalles o comete errores por descuido. Esto tanto niños, adolescentes y adultos en diferente grado, ¿no? Entonces, tenemos a alguien que no presta atención a los detalles, por ejemplo, el que entrega la tarea y pues no se dio cuenta que en la hoja de atrás pues también había otras operaciones, ¿no? Y la entrega incompleta, por ejemplo. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas de trabajo o juego, ¿no? La atención sostenida. A veces parece no escuchar cuando les hablan, no sé si les ha pasado, ¿no? A ver, Juanito, tiende la cama, guarda las cosas en tu mochila, baja a comer, lávate las manos, y el niño no entendió, ¿no? O si es un adulto, igual le damos varias indicaciones y pues parece como si no escuchara, ¿no? Tiene dificultad para seguir instrucciones, no porque sea oposicionista y no las quiero seguir o porque no las haya entendido, sino porque su memoria RAM de trabajo como que no entendió perfectamente los pasos a seguir, ¿no? Tienen dificultad para la organización, por ahí echen un ojo si sus vestidores, armarios, sus escritorios, ¿no? Ahora que está de moda el open space, pues están desordenados. Evita o le disgustan tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. Pierden cosas fácilmente, sale caro tener TDA, ¿no? Perder el celular, el boleto de estacionamiento, perder todo, ¿no? Útiles escolares, el suéter. Se distraen con facilidad, ¿no? Ahorita entra alguien y yo volteo, me distraigo, ¿no? de la conversación. Y es olvidadizo, generalmente pues, no recuerdan citas, si no lo anotó en la agenda, no lo registró. Entonces es muy importante mencionar que la atención es lo que regula, es la puerta de entrada de la información. Si nosotros no pusimos atención, no lo registramos y no lo vivimos prácticamente. Y curiosamente la atención está muy relacionada, o las vías de atención, digamos las estructuras a nivel cerebral de la atención son las mismas que se encargan de las emociones. Entonces nosotros generalmente atendemos aquello que nos genera una emoción, ya sea una emoción positiva o negativa, pero es de lo que nos vamos a acordar, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos algunas características que hablan de lo que es hiperactividad e impulsividad. Puede ser alguien que, por ejemplo, mueva o retuerza nerviosamente las manos. Ya conocemos el que estamos en junta y está ahí atrás y lo vemos que está moviendo la patita y está con los deditos. Entonces, esa persona probablemente pues, tenga TDA, ¿no? Tienen dificultad para mantener sentado. Obviamente esto dependiendo de la edad, ¿no? No podemos pedir que alguien, por ejemplo, en la iglesia o un niño de 6 años es diferente a un niño de 12 años, ¿no? Si está corriendo alrededor. Una sensación de inquietud, dificultad para realizar actividades tranquilamente, o sea,
generalmente destacan. Ustedes van a ver al niño o a la persona que está jugando, está gritando, destaca generalmente del grupo. A veces se sienten impulsados por un motor interno. Los niños expresan mucho la hiperactividad, van a correr, van a estar muy inquietos. En el adulto la hiperactividad va bajando, sin embargo todavía es esa sensación de inquietud interna, ¿no? Hablan en exceso, aquel que no podamos parar de hablar, pues también es un criterio de hiperactividad o de impulsividad, según si lo vemos por la OMS o por DSM-5. Responden a preguntas antes de que responden, o dan la respuesta antes de que se haya terminado de formular la pregunta, y pues interrumpen constantemente. Tienen dificultades, por ejemplo, para guardar su turno. Entonces estos son criterios, 9 criterios de hiperactividad e impulsividad también, y que si nosotros cumplimos como adultos con 5 de estos 9 criterios, ya sea de inatención y o de hiperactividad e impulsividad, y como niños cumplimos 6 de estos 9 criterios de hiperactividad, de impulsividad o inatención, pues podemos pensar en el diagnóstico. Claro, a todos se nos puede olvidar algo, todos podemos ser de repente descuidados con los detalles, podemos de repente dejar las cosas al último. Sin embargo, aquí hablamos de trastorno cuando irrumpe en la función, digamos, de la vida diaria, en nuestras actividades, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que causa un impacto grave, digamos. Bueno, en este sentido quería ver si podíamos establecer un poco mejor cómo podemos diferenciar entre un niño que, o sea, tiene un trastorno a un niño que simplemente es inquieto, ¿no? No, bueno, definitivamente el diagnóstico se hace por la información que nos brindan los papás, que nos brindan los maestros. O sea, no solo si nos dice el maestro de matemáticas, no, bueno, pues es muy inquieto, el niño tiene el diagnóstico, ¿no? Tiene que ser en 2 o más esferas, es decir, la familia, la escuela, varios entornos en donde todos concluyen que es diferente a los demás, ¿no? Por otro lado, hay una serie de evaluaciones, escalas y pruebas que pues aplicaría un neuropsicólogo, un psicólogo o un médico para determinar si está dentro del parámetro normal o se sale, digamos, de esta curva de normalidad. Ahora, estas manifestaciones, antes, cuando yo estudié neurología, trastorno por déficit de atención, se decía que era exclusivo de la infancia, ¿no? Infancia-adolescencia. A partir de 2013 ya no hablamos de TDA residual del adulto, sino que sabemos que de los adultos que fueron diagnosticados en la infancia o adolescencia, 2/3 partes, bueno, un 50%, va a continuar o persistir con las mismas características en la edad adulta, ¿no? Entonces es un trastorno que no se cura, el cerebro no me va a madurar, no voy a producir las sustancias químicas, que aquí hablamos de dopamina, de noradrenalina, como los principales neurotransmisores encargados de atención, de motivación, de emociones. Entonces, sabemos que eso no cambia, aunque nosotros pues vayamos creciendo, ¿no? O la edad vaya aumentando, no hay una maduración. Entonces, persiste con diferentes manifestaciones durante toda la vida, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿quién lo hace? Generalmente es la entrevista con la gente de alrededor del paciente, o sea, la clínica, la historia clínica, escalas y algunas pruebas neuropsicológicas nos ayudan a hacer el diagnóstico de TDAH. No hay un marcador en sangre, no hay un estudio de resonancia magnética, no nos sirve, el electroencefalograma, mapeo cerebral, todo esto no sirve para hacer el diagnóstico de TDAH. Lo tenemos que hacer de manera clínica, o sea, es decir, escuchando al paciente, a los familiares, a la gente que lo rodea, encuestas, repito, evaluaciones, escalas. Es la única forma. Es un poco subjetivo, por eso es difícil el diagnóstico y a veces se retrasa. ¿Y podría darse el caso de a lo mejor un diagnóstico erróneo? O sea, de un niño que no tenga y que le diagnostiquen que sí, y que a lo mejor puedan darle, no sé, medicamentos que tal vez no necesita. Claro, existe tanto que podamos, digamos, sí, como me comentas, Abby, un diagnóstico erróneo, pero lo más común es que se subdiagnostique. Por ejemplo, en el adulto ya se va enmascarando con muchas que les llamamos
enfermedades o comorbilidades, que son enfermedades que ocurren al mismo tiempo junto con el trastorno. Te decía, estos pacientes, por ejemplo, son olvidadizos, tienen también alteración en algo que llamamos funciones ejecutivas, que es como el autogerenciamiento, o sea, yo cómo me regulo, cómo me controlo, cómo me inhibo, la memoria de trabajo, la organización, la jerarquización, el tiempo, cómo manejo el tiempo, todo esto se ve alterado. Obviamente eso repercute, imagínate, si yo tengo una pareja y siento que pues no me pone atención o se aburre fácilmente, pues probablemente son personas que tienen mayor riesgo de divorcios, buscan más conductas, o tienen más conductas de riesgo, porque ellos necesitan un estímulo mayor para alcanzar el nivel de dopamina necesario en su cerebro, ¿no? Entonces buscan generalmente pues, estímulos más grandes, ¿no? O sea, deportes de alto riesgo, etcétera. Obviamente, pues tienen problemas con la planificación, con evaluar las consecuencias. Esto lleva a problemas legales, a abuso de sustancias, a divorcios, sabemos que desafortunadamente, digo, México tiene el primer lugar en embarazo en menores de 15 años, ¿no? Que, bueno, eso son además otras causas, pero probablemente también esté relacionado un poco con esta impulsividad, ¿no? Entonces, a veces, pues imagínate, después de 3 divorcios, fracasaste en la universidad, fracasaste siempre en la escuela, obviamente tu autoestima se va al piso y entonces el paciente llega con el médico por depresión. Y una depresión que se trata y resistente, ¿no? Y resistente al tratamiento. ¿Qué pasa, no? ¿Qué hay de fondo? Pues probablemente de fondo es un TDA enmascarado ahora por la depresión, ¿no? O esta sensación de siempre fracasar o siempre equivocarte, ¿no? Generalmente tienden a sentirse culpables, ¿no? De que no midieron bien el tiempo, no pusieron atención a los detalles, entonces los hace sentir angustia, entonces llegan por un trastorno por ansiedad. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que no se quita. ¿Por qué? Porque no estamos tratando el trastorno de fondo. Entonces, lo más común es que se enmascare con otros padecimientos y que haya un subdiagnóstico. Eso es lo más común. Oye, por ejemplo, ¿hay algunas actividades que pudieran ayudar en el caso de los niños para ayudar a nivelar, no sé, su impulsividad? Sí, bueno, una es la medicación. La medicación sí es, en alguien que lo requiere, es la piedra angular, ¿no? Ahí tenemos algunos... Es la base del tratamiento. Es la base del tratamiento, pero claro, la medicación es como cuando alguien tiene miopía, por ejemplo, y le ponemos unos lentes y ahora ya ve, ¿no? Ahora falta leer el libro, porque si no, no va a llegar el conocimiento a la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tips, además de la medicación que va a disminuir y va a controlar los síntomas y nos va a permitir tener ese nivel de dopamina para tener la atención adecuada en ciertas cosas que quizás no son, o ciertas actividades que no son motivantes, pues bueno, una en la infancia pues es el entrenamiento a los padres, que es en el desarrollo de las habilidades parentales, ¿no? Lo que te decía, por ejemplo, y ahí son terapias desde cómo hablarle, cómo poner límites, etcétera. Tenemos obviamente terapias psicológicas y educacionales que también van a ayudar al manejo de emociones y cómo sobrellevar estas conductas del TDA. Apoyo también a nivel laboral, por ejemplo, actualmente si estuviéramos con alguien de recursos humanos, pues le preguntaríamos, oye, ¿contratarías a alguien con TDA? ¿Usted contrataría a una enfermera con TDA? ¿Un médico con TDA? ¿No? Entonces, bueno, pues claro, estas personas también pueden destacar cuando es algo que los motiva, tiene algo que se llama hiperenfoque, y si nosotros esas características de perseverancia que vemos en el TDA las enfocamos bien, pues probablemente al paciente le vaya muy bien, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se produce de manera natural también la dopamina? La dopamina, te digo, es el neurotransmisor por excelencia de vías de recompensa, de motivación y de atención. Yo siempre le voy a poner atención a aquello que me interesa, que me motiva, que me genera una emoción. El ejemplo más claro es el amor. Cuando yo estoy enamorada de alguien, le súper pongo atención a esa persona. Cómo se mueve, qué hizo, se agachó, quién lo volteó a ver, hacia dónde se fue, a dónde caminó, etcétera, ¿no? Porque mi cerebro pues está secretando dopamina y es algo que me genera recompensa, ¿no? Entonces, la forma natural de producir dopamina es mediante el ejercicio. Haciendo ejercicio, los pacientes con TDA se recomienda que diariamente tengan una actividad
en donde, pues más, digamos, de tipo cardiovascular y bueno, también algunas actividades en equipo podría ser de utilidad para estas personas, ¿no? Fomentar rutinas. Las rutinas les ayudan mucho, ¿no? Si yo ya sé que pierdo las llaves, que pierdo el teléfono, bueno, pues poner siempre las cosas en el mismo lugar. Los planeadores les sirven a estas personas. Ahora, bueno, ya tenemos alarmas en el celular, el Outlook que nos avisa en el correo si tenemos alguna cita, etcétera. Entonces, valernos de todas estas estrategias para funcionar mejor, ¿no? Generar estructura, básicamente. Y bueno, pues también pensar que los pacientes con TDA tienen muchas características positivas, o sea, son personas creativas, son personas que aquello que les motiva se van a, repito, se van a como hiperenfocar y van a ser perseverantes. De hecho, ellos tienen un problema en a veces cambiar de una tarea a otra, en lo que llamamos flexibilidad cognitiva, o sea, el hacer un plan B. Sin embargo, como que se quedan clavados en el mismo plan. Si nosotros encontramos qué es eso que les motiva, ¿no? Alguien, por ejemplo, la música o alguien, no, la medicina, ¿no? Tenemos muchos cirujanos con TDA. Entonces, pues bueno, pues si nosotros hacemos que esas habilidades se desarrollen, pues este paciente va a ser un paciente con TDA socialmente exitoso, ¿no? Okay. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, que nos está terminando el tiempo, pero no sé si hay algo que le gustaría agregar. Bueno, pues que es un padecimiento con alta prevalencia, más o menos un 6% de la población infantil tiene este trastorno, que de estos niños que son diagnosticados, 2/3 partes persisten en la edad adulta, y que bueno, pues ahorita yo además, entre otras funciones, trabajo para Takeda, que es un laboratorio japonés que tiene más de 230 años pues trabajando sobre todo por la salud de los pacientes, y pues que la salud mental ahora no solo es el bienestar físico, sino también el bienestar pues justamente mental y social, y que eso va a permitir que el paciente materialice todo su potencial. Entonces, concluyo con que hay una placa en el Hospital Fray Bernardino Álvarez que dice: hombre soy y nada humano me es ajeno. Y si yo soy hombre y si somos humanos, todo esto pues nos cae a todos, ¿no? Entonces es importante que trabajemos por el bienestar y porque el paciente pueda brillar y pueda estar sano. Y estar atento a los padres, ¿no? Si detectan alguna de estas señales, sí, claro, en sus hijos. Y pues esperamos que les haya servido, y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.